Hoy el sol no está soleando, está nublado a más no poder. Miren, ese es el cielo, está hiper nublado, así que la iluminación hoy no está de mi lado. ¿Ok? Hola y bienvenidos al canal de El Dado. Yo soy El Dado y en el video de hoy vamos a aclarar un asunto antes que nada. Hace creo que ya un año hice un video sobre Sheldon Cooper y Abed Nadir de Big Bang Theory Community respectivamente. La gente, como dos o tres personas, empezaron a decir que ese era mi video sobre el autismo en la televisión. No tengo nada en contra de ese video, aunque lo tengo en oculto, pero en ese video yo no hablé del autismo en televisión, hablé de dos ejemplos de personajes autistas dentro de diferentes series y cómo cada serie lo manejaba, pero todo eso me motivó a realmente hacer un verdadero video sobre el autismo en la televisión. Quiero aclarar que este video nada más está centrado en la televisión estadounidense. Esto no lo hago porque amo Estados Unidos. El que me conoce sabe que no amo Estados Unidos. Pero que sería ilógico negar que la televisión estadounidense ha sido la que más representaciones nos ha dado de la comunidad autista en las últimas décadas. Con este video se busca establecer una relación entre los personajes autistas en el medio de comunicación televisivo y la estigmatización existente entre las personas autistas y el espectro como tal. Porque como ya sabemos, el autismo es una condición que afecta a la forma del comportamiento humano, generando una dificultad para la interacción social y una comunicación típica. Considero que este video es importante ya que vemos cómo se trata este tema dentro de las artes escénicas, porque permitirá reflexionar sobre la escritura y la interpretación actoral que se le da a cierto grupo social, en este caso, la comunidad autista. Es ridículo negar que la televisión no tiene influencia en cómo vemos las cosas. Vean Jaws y el miedo a los tiburones. ¿Por qué sería diferente con las personas autistas? Este es un tema que ya ha sido revisado numerosas veces, en particular en el idioma inglés. Autores como Pronshaw, Drysma o Safran analizan en sus trabajos distintas representaciones de personas autistas. Pero para este video me basé en la investigación de José Miguel, peruano, también autista, en español. Menciona: se buscará demostrar que estas representaciones de personajes autistas han influido a la estigmatización sobre el espectro, debido, en primer lugar, a que son realizadas casi exclusivamente por actores neurotípicos. En suma a esto, dichas representaciones son marcadamente limitadas en el tipo de rasgos que muestran sobre las personas autistas, dando lugar a una serie de estereotipos muy específicos sobre la naturaleza y el comportamiento de las personas autistas. Por último, estas representaciones tienden a impulsar narrativas donde se valora la existencia de los personajes en base a su inteligencia y funcionalidad social. Para entender la representación, primero tenemos que entender qué es el autismo. El autismo o trastorno del espectro autista, TEA, es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, el comportamiento y la interacción social. El DSM-5 y la CIE-11 lo definen como un espectro. Eso significa que no hay una sola forma de ser autista. Cada persona tiene características únicas. Y, como mencioné en el video de Sheldon Cooper y Abed Nadir, nunca está de más recordar que la primera persona en ser diagnosticada autista como tal falleció en 2023 a la edad de 89 años. ¿Qué se quiere dejar dicho con esto? Que el autismo, como tal, como lo conocemos en la actualidad, no tiene ni siquiera 100 años existiendo como diagnóstico. It's our view that people on the spectrum, their shot at being able to belong in the way that we all want to belong, by which I mean have friends, be invited to stuff, be part of the joke. Pero, ¿qué pasa en la televisión? La mayoría de personajes autistas siguen un mismo patrón. Hombres blancos, genios o con habilidades especiales, generalmente con grandes dificultades sociales marcadas. Esta imagen, aunque basada en algunos casos reales, no representa toda la diversidad del espectro. Entendiendo un poco los estigmas y los estereotipos, muchos de estos vienen desde las primeras investigaciones sobre el autismo. Haciendo mención a Hans Asperger, por ejemplo, él solo documentó niños varones, creando una imagen muy limitada. Y otro dato de color, el que sabe que el término Asperger ha sido descontinuado. La misma naturaleza de cómo nació el término, ya que Asperger antes se consideraba un diagnóstico aparte del autismo, que nació en 1944. Se creó como una forma bonita de decir:
una persona que a pesar de su situación mental es funcional. El término Asperger pasó de ser un diagnóstico independiente, en 2013 fue integrado dentro del trastorno de TEA en el DSM-5 y para la edición del CIE-11 el término Asperger fue descontinuado como diagnóstico independiente. La decisión de descontinuar el término se debe a que el concepto de Asperger no se ajusta bien a la realidad clínica, ya que las características de las personas con autismo varían enormemente. Además, el término Asperger puede llevar a la estigmatización y la discriminación. Quiero hacer una gran mención de este tema porque muchos de los personajes que son populares en la representación autista televisiva son considerados personajes Asperger. Es bueno que llamemos las cosas como son y cómo se consideran en la actualidad. Pueden escuchar que está lloviendo. Suena bonito, se siente bonito. Espero que a nadie le moleste porque crea un efecto, sonidos de fondos para estudiar, estudiante universitario, algo así. Los estigmas más comunes dentro de la televisión estadounidense para representar a los autistas son el genio, el alienígena y el niño eterno. Hablando un poco del genio, podemos hablar del término savant, que es un término clínico real. Son esas personas con una memoria fotográfica o habilidades increíbles, súper destacadas, genios. En realidad, menos del 10% de las personas autistas pueden ser consideradas savant. Otro estigma es la deshumanización como tal, ya que se representa a las personas autistas como seres fríos o aéreos, casi como alienígenas o de otro mundo, dificultando bastante que el público sienta empatía por ellos. Por favor, vean a Sheldon. También está la infantilización, que es cuando se muestra a personajes autistas solamente como niños, ignorando que sí, obviamente existen los niños autistas, pero en algún momento van a crecer para convertirse en adultos autistas. ¿Cómo te quedó el ojo? Ahora sí vámonos con lo que nos trajo aquí, los ejemplos. El primero es Sean Murphy de The Good Doctor. Ese personaje que se hizo bastante viral, creo que en 2023, por un meme de I am a surgeon, básicamente. Es un cirujano savant. Es brillante en su área, pero también tiene grandes dificultades sociales muy marcadas. Aunque muchas personas pueden considerar que es una especie de ejemplo inspirador, realmente refuerza el estereotipo de que tienes que ser útil como autista para que te valoren. El gran ejemplo es Sheldon Cooper. Ok, siendo realistas, la serie nunca lo llama autista como tal y tengo entendido que en su concepción, en el inicio, en la creación de la serie, no era la intención que fuese una representación autista, pero muchos lo identificamos como efectivamente un personaje autista. Esto por los dos grandes estereotipos de la gran marcada falla social que lo caracteriza como una persona muy desagradable, muy desagradable, tristemente, y su genialidad científica. Otro savant. El público, como ya dije, ya automáticamente asocia ciertas características que son las más marcadas dentro de los estereotipos como autismo en algún personaje. Y otro ejemplo que voy a mencionar es Sam de Atypical. Ok, Sam no es un genio, por fin, no es savant. Tiene un gran interés especial por los pingüinos, que es algo bastante común dentro del espectro autista. Todo eso de los intereses especiales, de que te apasiona tanto algo que sabes cada detalle de eso, no es lo mismo que ser savant. El comportamiento social de Sam de Atypical es tratado como torpe, a veces inapropiado y como con una falta de empatía marcada, aunque en realidad puede tratarse de una dificultad para expresar sus propias emociones, según códigos neurotípicos. Y aquí quiero aclarar que realmente existe un término para la falta de empatía autista, por decirlo así, que es el término alexitimia, que más que falta de empatía, es la incapacidad de reconocer las emociones propias y ajenas, que obviamente genera esto, que quedes como una persona desagradable, una persona que no toma en cuenta a los demás, una persona que para expresarse no lo logra hacer de una manera adecuada, que termina dañando a los demás y a sí mismo, porque el tema de la suavidad y del contexto a la hora de hablar no llega a tu cerebro, o sea, no lo razonas, o por lo menos no lo razonas de una forma neurotípica. Hablando un poco de la niñez eterna en los estereotipos autistas, tenemos los ejemplos de Umbrella Academy y Touch, que tienen niños autistas no hablantes, como sería Harlan y Jack, respectivamente. Sus historias suelen contarse desde el punto de vista de los adultos, padres o cuidadores, y sus habilidades especiales compensan su déficit social. Esto refuerza el estereotipo de que el autismo debe ser explicado o salvado por otras personas neurotípicas, obviamente. ¿Y qué hay de la diversidad dentro del espectro? Porque no puede ser que de tantas series, de tantas películas en la historia,
todas las personas autistas sigan esos 3 patrones marcados. Pues déjame decirte que no es así, que hay esperanza. Tenemos ejemplos como Abed de Community, Reagan de Inside Job o los protagonistas de As We See It. Sí, todavía son pocas las series que muestran autistas racializados, mujeres o personajes sin habilidades especiales. Pero estos 3 ejemplos son bonitos, son buenos. Hay una esperanza de que por lo menos se sigan añadiendo otras cosas que no sean lo mismo. Hablando un poquito de Abed, voy a hacer otra mención del término savant y voy a explicarme un poco cuál es la diferencia entre ser savant y simplemente tener un interés especial. Al principio de la serie, y eso lo mencioné en el video que hice de Sheldon y Abed, Abed en Community tiene el interés especial de la cinematografía. Pero al principio de la serie y durante una gran parte de esta, nos dan a entender que Abed no es para nada bueno haciendo filmes, ni películas, ni cortos, ni nada. O sea, es un total principiante. Abed, en teoría y conocimiento de cultura cinematográfica, es una enciclopedia, sabe todo. O sea, le interesa todo, conoce todas las referencias y sabe todo. A nivel teórico está completo, pero a nivel práctico le falta progreso. Al final de la serie vemos que Abed ha mejorado bastante sus habilidades cinematográficas y es bonito porque se siente real. Una persona autista, por el simple hecho de tener un gusto, no es un savant, no es un genio, pero al tener ese interés tan específico y que gran parte de su atención vaya únicamente a ese interés, hace que pueda desarrollarse con una velocidad quizás hasta considerada prodigio para otras personas, pero no es eso, es simplemente, imagínate que todo tu cerebro se concentra en una sola tarea. Claramente te va a salir mejor que alguien que se concentre en ella tal vez 2 o 3 horas al día. Es por eso que muchos autistas son en el nivel teórico unos genios en ciertas áreas, pero al nivel práctico les falta obviamente pues la práctica, ¿no? No sé quién dijo esa frase, el que sepa se gana 2 puntos en la clase. En cuanto a la teoría y la práctica son importantes, pero en cuanto a la práctica, la teoría no es tan importante y la práctica lo es todo. Pero en sí, todo el punto de esta parte de diversidad es que mostrar solo un tipo de autismo invisibiliza a toda la gran gama dentro del espectro. Y esto, como ya dije, al ser los seres humanos influenciables, genera un estigma, genera consecuencias reales a las personas autistas porque la sociedad las entiende como X o Y no las puede entender de otra manera. Porque entendamos, el problema no está en que existan personajes autistas como Sheldon o Shaun Murphy. El problema es que solo existen ese tipo de personajes autistas. Para romper estigmas necesitamos más variedad, obviamente hechas con respeto, con el mayor cuidado posible y que hayan personas autistas involucradas en la creación de estos personajes, porque nadie debería sentirse como un alienígena dentro de su propia historia. Y empezamos con la sección número 2 del video, que es ¿quién interpreta a estos personajes? Otro gran problema es que buena parte de la representación autista es actuada por personas neurotípicas. De todas las series que mencioné, The Good Doctor, The Big Bang Theory, Atypical, The Umbrella Academy, Touch, Community, Inside Job, As We See It, es la única que tiene personajes autistas representados por actores autistas reales. Muchas producciones justifican esta elección diciendo que el actor seleccionado fue el mejor para interpretar el papel. Mejor basándonos en qué. ¿No es eso en parte perpetuar la idea de que las personas autistas no se pueden interpretar a sí mismas, que su capacidad actoral está limitada a su condición de neurodivergencia? Un pequeño ejemplo es la muy infame película de Sia, persona totalmente baneada de la comunidad, sobre el autismo, llamada Music. La actriz Maddie Ziegler fue fuertemente criticada por reforzar estereotipos dañinos al interpretar a una persona autista no hablante. En cambio, el cortometraje Loop, sobre una niña autista no hablante, fue representado por una actriz con las mismas condiciones. El resultado es que Loop fue ampliamente alabado y aceptado dentro de la comunidad por ser una representación mucho más auténtica y respetuosa. Porque no se trata solo de actuar bien. Actuar bien lo hace cualquier actor de nombre, ¿verdad? Sino de realmente representar la subjetividad del personaje y de quiénes representa este personaje. Cuando alguien interpreta una identidad sin haberla vivido, corre el riesgo de reducirla a aspectos genéricos vacíos o exageraciones.
tuve que cerrar la ventana, hay menos luz, pero es que está lloviendo a cántaros, se inunda Santo Domingo. Y ojo, yo sé que esto abre un debate grandísimo de que el actor no está para representarse a sí mismo, sino al personaje, y muchas veces el personaje no se parece en nada al actor. Pero, ¿saben cómo yo lo veo? Yo lo veo como si le pidiéramos a un hombre que haga el papel de una mujer. No estoy hablando de ningún tipo de identidad de género diversa, estoy hablando de un hombre cisgénero a una mujer cisgénero. Por muy bien que lo haga el actor, por muy bien que interprete y que realmente sea fiel a ser una mujer en un personaje, no es una mujer. Hubiese quedado 1000 veces mejor, más auténtico, más realista dentro de la producción si el personaje de esa mujer fuese interpretado por una verdadera mujer. Es un ejemplo de cómo lo veo, se puede utilizar para cualquier tipo de otro grupo social, también puede ser una persona de una raza interpretando a otra, que ya ha pasado, una persona de una nacionalidad interpretando a otra. Son detalles que hacen que dentro del personaje haya un realismo único, porque bueno, nos estamos basando en la realidad para generarlo. Y ojo, miren, no es que yo estoy en contra de que personas neurotípicas hagan papeles de personajes neurodiversos, porque si estuviera en contra sería la persona más hipócrita del mundo. Porque para mí el personaje de Abed, como lo he mencionado varias veces en el video, es uno de los mejores personajes neurodivergentes que hay. Que yo sepa, Danny Puri, el actor, no es neurodivergente, es neurotípico, pero la interpretación es tan buena que uno siente una autenticidad en el personaje. Tal vez se deba a que el mismo personaje en su origen está inspirado, es un tipo de autoinserción del creador de la serie, Dan Harmon, el que años después de empezar a hacer la serie le dieron un diagnóstico de autismo a él, o sea que es bastante genuino, o sea, bastante genuino. Pero entonces, ¿qué sería una buena representación? Bueno, no existe una fórmula mágica, porque ya hablamos de que el autismo es un espectro, pero hay 3 claves para mejorarlo radicalmente. La primera, que personas autistas estén dentro de la creación o actuación del personaje o personajes autistas. El segundo, que las historias no giren en torno a la utilidad social o estigmas de las personas autistas o el personaje autista. Y 3, bastante importante, que se cuente desde la mirada neurodiversa, no solo desde la medicina o la patología. Si entendemos que para la verdadera diversidad no es solo incluir un personaje autista en el elenco y ya, es la manera en cómo se les representa y quién tiene el derecho a contar su historia, ya que la empatía no puede construirse si la voz autista no es escuchada. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones y me sentía bella. Sin nada más que decir, lo vamos a dejar hasta aquí, porque si hay algo más, me lo voy a reservar. Yo soy El Dado y subo video cada vez que veo un personaje autista que no es Savant. Wow, o sea, una vez cada 1000 años. Dejé el enlace de la investigación de José Miguel, que fue gran parte de la base de este video, en la descripción. Así que muchas gracias por ver. Bye.